Lo que vamos a hacer va a ser una pequeña reparación a este taladro, el cual lo trajeron con el fin de que no está funcionando bien, y podemos ver que el taladro está ya un poco viejo. Se puede apreciar bien, incluso hasta el chuck ya está un poco oxidado. Vea la botonera, o más bien el interruptor de encendido, es como un tipo switch de timbre, o más bien un interruptor de timbre. Lo que nos dijeron del taladro es de que tiene varias fallas en el arranque, otras que pues, a veces pasa energía y a veces no. Lo que vamos a hacer es checarlo para poder ver qué es el daño que tiene por dentro y poder repararlo. Así que vamos a comenzar a desarmarlo. Aquí ya con el desarmador, y vamos a comenzar a quitar el primer tornillo. Vamos a revisar a fondo qué es lo que tiene, cuál es cómo está el motor, si está en buen estado o hay que hacerle un poco de limpieza, porque como vemos en los tornillos está un poco sucio. Entonces tendríamos que repararlo. Así que a continuación lo que estamos haciendo es quitando la tapa para poder ver cómo está el motor por dentro. Solamente es quitar todos los tornillos que andan, por así decirlo, fijando esta tapa con la trasera. Una vez quitando los tornillos, vamos a comenzar a quitar lo que es la tapa. No, la tapa poco a poco, sin dañar por dentro. Le hacemos un pequeño apretón desde acá, y como ven, ya salió. Retiramos lentamente. Vamos por esto por aquí y comenzamos a ver qué es lo que tenemos y cuáles son las posibles fallas que puede tener. Partiendo desde el cable, vemos que aquí está lo que es la abrazadera del cable. Pasamos al interruptor y podemos ver que está bien conectado, aunque, como vuelvo a repetir, es un toque para timbre. Pasamos viendo y vemos que las conexiones del motor hacia los carbones están bien. Aquí es donde encontramos la primera falla, que va del carbón del lado de arriba, que va conectado a uno de los devanados del motor. Está mal, así que comenzamos a quitar la cinta, y como podemos ver, están desconectadas ambas puntas. Vamos a checar si en realidad esas conectan. Esta conecta con el carbón de arriba, y esta si en verdad conecta con uno de los devanados del motor. También veremos si hay algún detalle aquí en los carbones. Tal vez a lo mejor por eso no quiera avanzar. Puedo ver que, bueno, se puede sentir que al girar el motor se siente un poco medio duro. Así que igual vamos a revisar lo que va a ser el eje,
para ver qué es el problema, por qué no funciona. Bueno, y lo que vamos a hacer es cambiarle la punta al desarmador, poniéndole una plana, que es la que vamos a usar para poder quitar el carbón. Agarramos la punta y la metemos en el desarmador. Ahora comenzamos a levantar suavemente con la punta del desarmador donde se encuentra el carbón que vamos a revisar. Lentamente subiendo sin dañar el carbón. Seguimos subiendo hasta que sale y jalamos suavemente. Agarramos del taquete, o más bien ¿cómo se llama? Del soporte que tiene, y comenzamos a ver que el carbón se encuentra en buen estado, como se puede ver, se puede apreciar. Entonces vamos a checar si la entrada, o más bien la zapata que tiene aquí, que hace contacto con el carbón, están haciendo contactos. Para eso vamos a utilizar un multímetro, el cual ya tenemos aquí. Luego ponemos en modo de continuidad para saber si está pasando corriente. Así que movemos la perilla hacia la que dice la continuidad, y antes de poder hacer nuestras pruebas, probamos las puntas del multímetro para ver si estas están trabajando correctamente. Colocamos la punta negativa, que es de color negro, y la punta positiva. Como escuchamos, se escucha el sonido y ahí nos está marcando la continuidad. Entonces eso quiere decir que funciona perfectamente. Vamos a probar el cable con el carbón. Para esto lo que hacemos es enredar una de las puntas del cable con una de las puntas del multímetro hacia el cable, y la otra la pasamos al carbón. De ahí nos tiene que dar una continuidad. Bueno, aquí ya enredamos una de las puntas del cautín con una punta del multímetro hacia el cable. La otra punta, que es la negativa, la vamos a usar para ponerla en contacto con el carbón y ver si sí tiene continuidad. Como podemos ver, presionamos levemente y vemos que sí tiene continuidad. Entonces podemos deducir que esto está bien. Pasaremos a ver si el carbón que está en la parte de abajo se encuentra igual perfectamente. Para ello vamos a empezar a sacarlo como lo hicimos con el anterior, lentamente hasta que este sube, y lo que hacemos es sacarlo de su soporte, o más bien de su lugar, lentamente sin dañarlo, hasta que lo conseguimos sacar. Y veremos aquí que el carbón se encuentra desgastado, ya no entra, ya llegó a su límite el resorte, no entra, no sale. Eso quiere decir que este carbón está acabado y por lo tanto hay que cambiarlo. Pasamos igual a ver lo que habíamos dicho antes, que era ver aquí. Vemos que está salido, o sea, está mal este carbón, no se encuentra bien, se puede apreciar en la imagen. El resorte está por fuera y no hay conexión como tal, entonces tendremos que checarlo. Ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser revisar el eje, por qué se traba
como se puede apreciar, no funciona correctamente, se está trabando mucho. Es para que pudiera girar, pero sin embargo no gira. Entonces vamos a ver por qué. Sacamos lo que es primero la parte del chuck que embraga con el motor. Sacamos despacio y con cuidado, al igual que el motor, despacio y con cuidado para que no se dañen las piezas. Sacamos del lugar donde se encontraba y comenzamos a ver que el embrague que hay aquí entre el engrane que conecta con el shock con el motor, el eje del motor, se encuentra bien, no hay ningún desperfecto, así que está bien y podemos probarlo de esta forma, viéndolo de todos y cada uno de los lados. El valero que está enseguida, vemos que funciona correctamente, si hay movilidad, libertad de movimiento, entonces ese no es el problema. Y comenzamos a ver los devanados. Sacamos, retiramos el chuck de la parte donde va el rotomartillo, que podemos ver que es esta parte, y vemos que igual se encuentra en perfecto estado. Comenzamos a sacar lo que es el eje, sacamos el eje del motor y vemos que este está en perfectas condiciones, incluso hasta la parte donde va la conexión del embrague con el chuck funcionan bien, se mueve. El ventilador se encuentra en perfecto estado y aquí el embobinado del eje se encuentra igual en perfecto estado, no hay desperfectos. El barniz dieléctrico, que es el que cubre el alambre electromagneto, se encuentra estable, no hay ninguna quemadura, ningún daño, nada. Pasamos a lo que es el colector, y como vemos tampoco no hay daño, está todo bien. Y vemos que aquí el valero secundario no gira para nada. Entonces este es el problema del eje, más bien sí, del eje. No funciona a causa de que el valero ya está desgastado por dentro. Lo que vamos a tener que hacer es cambiarlo. Entonces vamos a retirar el valero de esta parte y pasaremos a sacarlo para poder tener el espacio libre para el otro valero que compraremos. Aquí, como pudimos ver, ya lo quitamos con un extractor de valeros. Podemos quitar el valero y ahora procederemos a meter un valero nuevo para que aquí haya la continuidad de movimiento, más bien permita el movimiento del eje. Entonces comenzaremos a instalar aquí el valero y ya en un momento regreso con el valero puesto. Bueno, y aquí estamos ya con el valero ya puesto, ya vemos que funciona perfectamente, está puesto. Entonces esto ya nos va a permitir el movimiento del motor. Lo que haremos es comenzar otra vez a ponerlo en su lugar para que pueda seguir trabajando. Vimos que no había mucho que reparar, solamente era poner el valero. Entonces
comenzamos a montar de nuevo. Pero antes vamos a comenzar a ver que nuestros devanados, o más bien nuestros devanados secundarios, o también conocido como la armadura, funcione correctamente con el cable que habíamos dicho, que era este. Entonces colocamos el multímetro en esa punta y comenzaremos a ver si el devanado tiene o no continuidad. Una vez aquí ya puesta la punta del multímetro al cable donde íbamos a tomar corriente, este nos tiene que dar corriente en uno de los interruptores del aquí. Vemos que ahí ponemos la punta del multímetro y vemos que sí, hay continuidad. Entonces eso quiere decir que nuestro devanado, o más bien nuestra bobina, se encuentra perfectamente, no hay falla alguna. Entonces sí, podemos seguir con la montaje del motor. Comenzaremos de nuevo ahora ya con el montaje para que nuestro taladro vuelva a funcionar como antes. Entonces comenzaremos metiendo lo que es el eje en la armadura sin dañar por dentro los devanados. Empezamos a meter poco a poco hasta que llega a su límite, y de ahí consecuente pasamos a poner el embrague del engrane con el chuck en su lugar, que es aquí. Hacemos el embrague y presionando hacia adentro tenemos ya la conexión de los dos, del eje con el chuck. Entonces, completo como lo teníamos antes, pasamos a poner adentro de esta. Primero nos aseguramos de que esté todo en orden, no haya residuos de nada que nos pueda impedir el montaje. Para ello vemos que no, pero nos aseguraremos. Pues agarramos nuestra lámpara y comenzamos a ver que todo está en orden. Así que vemos que todo está correctamente bien. Y bueno, comenzaremos a proceder con el montaje, perdón. Entonces, primero metemos el motor. Nos damos cuenta de que los cables no están estorbando de la armadura, para que podamos seguir en cual esta va de esta forma, o así. Entonces volvemos a meter el eje con cuidado hasta que nos dé el paso y metemos lentamente. Hacemos los cables a un lado y procedemos a meter. Nos aseguramos que primero de acá entre el valero, esté en su lugar, así como ahorita, y el embrague quede perfectamente bien, así. Quitamos los cables, empezamos a quitar todos los cables que nos hacen un poquito de estorbo. Colocamos en su lugar cada cable, y los que no, los dejamos al final, para que metemos la armadura como va correctamente en su lugar. Nos asesoramos de que el embrague de aquí, donde va metido la armadura con el eje, quede perfectamente bien. Entonces vemos que ahí ya entró. Sacamos de nuevo lentamente y metemos esta parte de aquí, la cual tiene que entrar, y como vemos ya está entrando.
Vemos que la armadura entra correctamente y listo. Tenemos de nuevo el motor dentro. Ahora sí podemos ver, hacemos una prueba jalando desde aquí. No, al revés. Y vemos que para poder asesorarnos de que en realidad está funcionando, de esta parte de aquí del motor, para que asegurarnos de que en realidad estamos teniendo el movimiento. Checamos que todo esté bien y sí, todo está saliendo como debe. Solamente es cosa de ajustar un poco más, que entre bien aquí la armadura para que no haya detalle alguno, y continuamos. Vemos que se volvió a zafar. Entonces volvemos a proceder a meter de nuevo, a modo de que nos quede bien nuestra instalación del motor. Comprobamos que en realidad entre y que todo quede en su lugar. Ahí. Listo. Hacemos pequeños ajustes y vemos que hay paso del movimiento entre el eje y el engrane que va conectado al ventilador, y del ventilador al eje. El colector gira rápido como tiene que girar. Aumentamos un poco más la velocidad y vemos que funciona. Entonces comenzaremos a acomodar los cables, pero antes de ello vamos a poner aquí el cable. Lo vamos a conectar con el que sacamos antes, que fue el carbón. Entonces comenzamos a meter el carbón en su lado donde va, que es este, el de arriba. Y metemos haciendo presión hacia el colector y de ahí hacia abajo. Vemos que ya está puesto y probamos para ver que no, para que esté haciendo contacto, y vemos que sí, efectivamente está haciendo contacto. Ahora continuamos con los cables. Vamos a aplicar aquí un pequeño amarre especial entre los alambres para que estos no se vuelvan a zafar, pero les meteremos un poco de termofijo para que no se vuelvan a zafar. Un tramo de termofijo, el cual cortaremos con unas pinzas de corte un poco para el alambre, y comenzamos a cortar un pequeño pedazo. Agarramos y cortamos. Y ahí está nuestro pedacito de termofijo. Estas cositas se adhieren con calor a cualquier alambre que nosotros queramos proteger. En caso de lo que vamos a hacer es meterlo en el cable de esta forma para que nos cubra a la hora de hacer nuestro amarre. Vemos que entró. Comenzamos a meter más adentro todavía. ¿Para qué? Para que no nos haga estorbo. Una vez ya metido adentro, lo que vamos a hacer es separar las puntas en dos partes. Lo mismo haremos con este cable para al último unirlas. Ya les enseñaré con las dos puntas en dos partes. En total tenemos 4 puntas. Lo que vamos a hacer es unir una con cada una. Es decir,
una de este cable con una de este cable y consecuentemente la otra del otro cable. Les enseñaré en un momento cómo quedaría. Y es así como quedarían nuestras dos puntas. Esas cuatro, como pueden ver, trenzamos esas dos y los volvimos una. Lo mismo de este lado. Lo que vamos a hacer ahora es trenzar esas dos para volverla una sola. Así nuestro cable tendrá mucha mayor resistencia y no se volverá a desunir, ya que con esta unión, digamos que es muy conocida por los eléctricos y electrónicos para el amarre de un cable, ya sea de este calibre o más ancho, o de un calibre, por así decirlo, mayor o menor. Continuamos aquí con el pequeño enlace que habíamos comentado, que era hacer este pequeño trenzado entre los cables, y procederemos a trenzar estos dos a poder hacerlo uno solo. Para esto los vamos a trenzar y lo mostraré ahorita en un momento. Y como se ve, así es como queda la pieza con este trenzado. Esperemos y enfoque la cámara. Sirve para tener mayor resistencia entre el cable. Ahora entre ellos nada más pasamos a hacer el termofijo y seguiremos con la instalación, o más bien con el ensamble de lo que falta todavía del taladro. Como verán, igual ya están los dos carbones puestos. Se hizo el cambio del carbón, ya se reparó lo que es el valero. El colector funciona muy bien, ya no hay fallas. Acá el mecanismo ya funciona igual bien, se nota que está todo bien. Así que procederemos ahora a hacer lo que es el enchufe. Sin embargo, vamos a terminar de aislar este cable. Aquí se nota ya el cable, ya con el termofijo puesto. Se nota que ya está listo para ser otra vez usado. Como volvemos a mencionar, ya está todo puesto. De lo que cabe en el motor, los dos carbones, el valero y el motor completo, junto con lo que es los embragues para el shock. Continuamos ahora con las demás instalaciones y acomodaremos estos cables. Para ello, estos cables irían de esta forma. Si nos vamos de este lado, irían aquí, que son donde normalmente llevan acá a se ve ahí, pasa este cable, pasa por acá y pasamos los cables por abajo. ¿Para qué? Para no tener peligro de que se enrede en el colector. Acomodamos bien, aún falta, y igual, que es el que viene del carbón de la parte de abajo. Pero primero acomodamos nuestro interruptor, que en este caso vemos que están todas las conexiones bien, y así es como quedaría. A continuación ya se demuestra todo formado, ya nada más para poner la tapa de nuevo. Como se ve ahora, el trabajo está terminado. Ya tenemos el chuck puesto. Como volvemos a ver, el embrague funciona correctamente con el eje. Se puede ver el ventilador, cómo funciona el ventilador, el embrague de los dos, la armadura, el eje, los dos carbones y el valero. De ahí sigue lo que en fuera es todo el cable, como ha sido acomodado, el interruptor y el cable para que no se zafe. Ahora lo que queda solamente es poner la tapa y volver a recubrirlo, volver a apretar con los tornillos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y para finalizar, una prueba, vamos a colocar la tapa. Ponemos la tapa con cuidado
con cuidado, que no vaya a estropear nada por dentro, no lo vaya a mover, y suavemente apretamos a modo de que quede totalmente sellado. Una vez que quede sellado, nos dirá esto que quedó listo. Como podrán ver, la parte de abajo ya embragó, solamente falta esta parte de acá arriba. Listo. Ahora comenzaremos a apretar los tornillos. Comenzamos a apretar los tornillos de nuevo, metemos el desarmador y comenzamos a apretar hasta el límite, que es donde nos va a permitir la cuerda que van por dentro. La misma a este lado y finalizamos con este tornillo aquí. Podríamos decir que el trabajo está completado. Tenemos aquí el interruptor y procedemos a hacer la prueba final, lo que es la clavija del taladro, que es la que va al cable, y procedemos a conectar a la corriente. Para esto voy a ocupar el caso de las dos manos y como verán, conectamos. Ahora hacemos nuestras pruebas finales cargando lo que es el taladro y presionando nuestro botón. Y como verán, funciona. Entonces podemos decir que el taladro ha sido reparado. Y bueno, este ha sido el final del video. Aquí es donde demostramos cómo es que llegó el taladro. Llegó en malas condiciones y cómo, cambiando unas piezas, pudimos arreglarlo. Obviamente al dueño pues le hubiera costado menos llevarlo o atenderlo más antes de se supone que a este tipo de mantenimiento se le llama mantenimiento correctivo, ya que es cuando las máquinas fallan y no hay otra más que parar porque las arreglen. Sin embargo, si se le hubiera hecho un mantenimiento preventivo o un predictivo, pero más que nada en su caso preventivo, posiblemente se hubiera podido evitar todo esto. Bueno, ese es el fin del video. Hasta la próxima.